Hola compañeros, ya estamos aquí. Vamos a continuar con la segunda unidad. Esta unidad es muy importante, compañeros. Sobre todo vamos a enfocarnos al estudio del lenguaje normativo, las normas morales, las normas sociales, las normas religiosas y las normas jurídicas. Y concluiremos con el estudio de las diversas acepciones de la palabra derecho. Es una materia, es una parte importante, es una parte un poquito muy concreta. Y bueno, en la medida que sea posible trataremos de cumplir con este objetivo antes de las 2 de la tarde para que ya tomemos el receso de los alimentos. Y bueno, con esto vamos a complementar un poco más el estudio. Empezamos con la segunda unidad. Y vamos a compartirles un pequeñísimo video informativo, un pequeño video motivacional respecto a temas que nos van a ayudar a cambiar hábitos, a cambiar para siempre nuestro estilo de vida. Vamos a empezar. Bienvenidos. Te voy a hablar de algunas cosas que he aprendido en mi viaje. La gran mayoría, por experiencia, algunas que he escuchado de otros. Muchas de ellas aún estoy en proceso de práctica, pero todas ellas creo que son verdad. La vida no es fácil, no lo es. No trates de verlo de otra forma. La vida no es justa y nunca lo ha sido. No lo es ahora y nunca lo va a ser. No caigas en la trampa de creer que tienes el derecho de algo o el sentimiento de que eres una víctima. No lo eres. Supéralo y avanza. Así que la gran pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué es el éxito para nosotros? ¿Qué es el éxito para ti? ¿Es tener más dinero? Eso está bien. No tengo nada en contra del dinero. Tal vez es tener una familia saludable, o tal vez un matrimonio feliz. Tal vez es ayudar a otros, o ser famoso, o famosa. Tal vez es volverte más espiritual, dejar el mundo un poco mejor que cuando llegaste. Y es importante que te hagas esta pregunta constantemente, y puede que la respuesta cambie con el tiempo, y eso está bien. Pero hazte este favor. Cualquiera sea tu respuesta, no elijas nada que ponga en riesgo tu espíritu. No elijas nada que ponga en riesgo tu espíritu y quién tú eres. Prioriza quién eres y quién quieres ser, y no gastes tu tiempo con nada que se oponga a tu carácter. Sé valiente, sube la montaña, pero primero responde esta pregunta: ¿cuál es mi montaña? Así que primero tenemos que definir éxito para nosotros mismos. Y luego tenemos que poner el trabajo para mantenerlo. Cuidar de nuestro jardín. Mantener las cosas que son importantes para nosotros en buen estado. ¿Dónde estás en realidad? No es tan importante como quién eres. Y aún así es más importante quién debemos ser, y aún no somos. El primer paso que nos va a llevar a nuestra identidad en la vida, usualmente no es yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Ese no es el primer paso. El primer paso es yo sé quién no soy. Proceso de eliminación. Definirnos por quién no somos es realmente el primer paso que nos lleva a saber quién realmente somos. Tú sabes, ese grupo de amigos con los que pasas tiempo y que realmente no están sacando lo mejor de ti. Ya sabes, critican demasiado o son un poco negativos y sabes que no estarán ahí para cuando los necesites. ¿Y qué pasa con ese bar al que sigues yendo? Ese que sigue dándote las peores resacas al día siguiente. O esa pantalla de computador, ese computador que nos sigue dando una excusa para no salir de la casa,
para no salir a conectar con el mundo y tener un poco de conexión humana? ¿Qué pasa con esa comida que sigues comiendo, que sabe tan bien cuando va bajando y que nos hace sentir como basura al día siguiente, que nos hace sentir cansados y ganar peso? Bueno, esas personas, esos lugares, esas cosas, deja de darles tu tiempo y energía. Simplemente no vayas ahí. Me refiero, diles adiós. Y cuando hagas eso, cuando te despidas, cuando renuncies a ir ahí, cuando renuncies a darle tu tiempo, a darle tu energía, repentinamente te encontrarás pasando más tiempo en lugares que son saludables para ti, que sacan lo mejor de ti, que te hacen feliz. ¿Por qué? Porque acabas de eliminar las personas, los lugares, las cosas y las distracciones que te mantienen alejado de tu propia identidad. Créeme, hay muchas opciones que en realidad no son lo mejor para nosotros. Así que elimina el exceso, lo que te hace perder el tiempo. Disminuye tus opciones. Si haces esto, vas a accidentalmente, casi inocentemente, ponerte frente a lo que realmente es importante para ti, por proceso de eliminación. Saber quién somos es difícil, bien difícil. Así que date un descanso. Elimina a quien no eres primero y vas a encontrarte donde debes estar. En vez de crear tareas que te drenan energía, creemos más tareas que nos revitalicen, que nos hagan sentir plenos, que mantengan tu fuego encendido y tu motivación en alto por la mayor cantidad de tiempo en tu futuro. Y recuerda, intentamos hacer lo mejor, pero no siempre hacemos lo mejor. Nuestra arquitectura es un verbo también, y somos los arquitectos de nuestra propia vida. Así que estudiemos los hábitos, las prácticas, las rutinas, los hábitos que realizamos, aquellos que nos llevan al éxito, que nos llenan de alegría, aquellas que nos han causado dolor, las que nos han dado risas y aquellas que nos han dado lágrimas de conocimiento. Analicemos eso y demos gracias por esas cosas en nuestra vida. Y cuando hagamos eso, ¿sabes qué pasará? Nos volveremos mejores en conocernos a nosotros mismos y tendremos más conocimiento que evaluar. Sé realista. Elige qué vida quieres, porque tú quieres esa vida. Hace lo que haces porque quieres hacer eso. Vamos a cometer errores, pero tenemos que hacer esos errores nuestros errores y tenemos que compensarlos y desde ahí seguir avanzando. La culpa y el rencor han matado más hombres en la historia que cualquier enfermedad. Así que cambia la página, salte del mal camino y sé el autor del libro de tu propia vida. Bien, compañeros, pues esa parte es algo que están ustedes tomando en consideración. Por muchas dificultades que vayan a trascender, la verdad es que, como bien dice Celeste, nunca es tarde para empezar. Y están iniciando una carrera profesional. Muchos de ustedes será la primera, algunos podrán ser la segunda, etcétera. Por circunstancias de la vida estamos en este momento. Aprovechemos este momento al máximo. Disfrutemos todo lo que tiene que darnos esta hermosa profesión y bueno, entreguemos al máximo, más del 100. Tenemos que entregarnos siempre al máximo. Nunca pretendamos dar el menos del 100%, jamás. Eso no sirve, compañeros. Jamás empieza. Vamos a dar el 100 y es una parte importante, aprovechar el momento.
Hay un poema de Robert Frost que menciona mucho Walt Whitman que se llama Para que las vírgenes aprovechen el tiempo. Y dice, coged las rosas mientras podáis, veloz que el tiempo vuela. La misma flor que hoy admiras, mañana estará muerta. Siempre hay tiempo para un nuevo comienzo, como dice Alma Elizabeth. Vamos a iniciar, compañeros, porque el tiempo es efímero y hay que aprovecharlo al máximo. La segunda unidad va a tratar sobre estas cuestiones importantes que mencionamos. El lenguaje normativo, normas morales, normas religiosas, normas sociales y normas jurídicas, y las diversas acepciones sobre la palabra derecho. Así que con esto damos inicio a la segunda unidad. Bienvenidos. Bien, son dos temas particulares que vamos a revisar. El lenguaje normativo y las diversas acepciones de la palabra derecho. El mundo está compuesta de distintas normas. Las normas pretenden regular la conducta del hombre en sociedad. Entonces, dentro de estas normas, las vamos a clasificar de la siguiente manera. Normas morales, normas jurídicas, normas sociales y normas religiosas. En particular, nosotros vamos a entender qué debemos entender por normas morales, normas jurídicas y normas religiosas. Bien. En esta relación de las normas van a tener una naturaleza muy distinta que voy a explicar para que podamos desarrollar nuestra explicación de forma más expedita. Atención, por favor. Las características de las normas. Algunas normas son unilaterales y otras son bilaterales. Déjenme explico por qué. Las unilaterales tienen que ver en una relación de la persona consigo mismo. No hay una interacción con ningún otro sujeto. Y si hubiese la interacción es con un objeto abstracto, con un objeto conjuntivo. Me explico. Por ejemplo, en una norma religiosa hay una relación del ser humano con un ente abstracto que es Dios. ¿Sale?
Es una relación de una sola persona con este ente supremo, con este ente todopoderoso que es Dios. No hay interacción con otro sujeto. En las relaciones bilaterales siempre va a existir una interacción entre dos sujetos de derecho. Es una interacción. Conviven ambos sujetos para que pueda darse la relación. Muy bien. Entonces entendemos. Relaciones unilaterales son con nosotros mismos y relaciones bilaterales son con otro sujeto de derecho. Muy bien. Las normas, además de esta relación, pueden ser de la siguiente naturaleza. Internas y externas. Internas. No necesitan materializarse para producir una consecuencia. Basta que se queden en el pensamiento. Basta que se queden en la idea. Basta que se queden en el terreno abstracto. No requieren exteriorizarse para que produzca una consecuencia. Pongamos un ejemplo. Hasta con el pensamiento, para la religión podemos cometer un pecado. En un aspecto interno, ya fallamos a la ley de Dios. ¿Se entiende, abogados? Mientras que en estas características de la norma, en su aspecto externo, requiere producir una consecuencia, requiere un acto de materialización para producir consecuencias de derecho. ¿Se entiende, abogados? Muy bien. Entonces tenemos que verificar si es una norma interna o es una norma externa que requiere materialización, que requiere que se aplique, que tenga un aspecto práctico, un aspecto abstracto de aplicación para su existencia. Ejemplo, la norma jurídica. Vamos a castigar a Octavio siempre y cuando cometa el delito. No vamos a castigar a Octavio por el hecho de que piense cometer un delito. ¿Se entiende? La única conducta que vamos a castigar es la que Octavio materializa para cometer un delito. Muy bien. Otro aspecto, por favor. Incoercible con coercible. ¿Qué significa esto? El tema de incoercible nos implica que no existe castigo, que no hay sanción, que no hay consecuencia por incumplir la norma. Y el aspecto coercible nos dicen que si hay consecuencias, que si hay sanción, que si hay uso legítimo de la fuerza para obligar al cumplimiento de la norma. ¿Está claro, compañeros? Pongamos un ejemplo. Si yo no acudo a misa el día domingo, estaré infringiendo una norma religiosa, pero no me pueden imponer un castigo, una sanción, una fuerza legítima para hacerme cumplir dicha disposición. ¿Se entiende, abogados? Entonces, la norma religiosa sería incoercible, mientras que la norma de derecho es coercible. Muy bien. Otra característica que debemos tomar nosotros en consideración cuando hablamos del lenguaje normativo es si la norma es autónoma o es heterónoma. ¿A qué me refiero con la autonomía? La aplicación de la norma
se basa en principios, en valores, en educación, en cultura. En eso se basa la aplicación de este tipo de normas. En nuestra educación, en nuestros principios, en nuestros valores, en nuestra cultura. Mientras que las normas heterónomas, la conducta del hombre se encuentra subordinada. ¿A qué se subordina? Pues depende del tipo de norma. Se puede subordinar a un texto fundamental divino, por ejemplo, la Biblia. En el caso de normas religiosas, en el caso de normas sociales, a reglas de comportamiento social. Por ejemplo, en el caso de normas jurídicas, la conducta del hombre se subordina a la ley. ¿Se entiende, abogados? Muy bien. De esto que venimos comentando, vamos a verificar el análisis en particular de las normas morales, religiosas, sociales y jurídicas. Muy bien. Sometiéndose al mandato de otro, más que al mandato de otro, a una norma, a un conjunto de disposiciones sociales, a una cuestión religiosa. Nos subordinamos a eso, abogado José Luis Reyes. Muy bien. Perfecto. Aquí va. Empecemos con esto. El lenguaje normativo. Empezamos con las normas morales. Como podrán darse cuenta, son normas que provienen de nuestro interior y que nos ayudan a tomar decisiones, ya sea entre el bien y el mal. Muy bien. Son reglas que dependen de nuestra educación, de nuestra cultura, de nuestros valores, de los principios con el cual fuimos educados. Y si fallamos a ellos, nos fallamos a nosotros mismos. Nosotros vamos a tener un remordimiento. Las normas morales se encuentran con las siguientes características. Son normas unilaterales que tienen que ver solamente con mi persona, nada más. No hay otra vinculación más que mi persona. ¿Está claro? Son normas internas. No necesitan materializarse. No necesitan producir ninguna consecuencia. Basta que se queden aquí para decir que he fallado. Para decir que no cumplí con los principios, con los valores bajo los cuales me educaron. Y mi consecuencia va a ser el remordimiento. No hay castigo. No hay sanción. La consecuencia interna va a ser el remordimiento. Sentirme mal conmigo mismo. Y como mencioné, son autónomas. Depende de la cultura, de la educación, de la idiosincrasia, de los valores que cada uno de nosotros tengan. Por eso las normas morales son un tema un poco subjetivo. Son un tema que depende de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que es moral para mí puede ser que para Trinidad no sea moral. Porque realmente tenemos a lo mejor una educación muy distinta que nos educaron en nuestros hogares. Y tenemos diversa concepción, diversas situaciones que debemos tomar en consideración. ¿Se entiende, abogados? Como bien me lo dijeron ustedes en un comentario, es un tema de remordimiento moral. Es un tema de conciencia. Fallar a ello es fallar a mi tradición, fallar a mi costumbre, fallar a mis principios, fallar a mis valores. Sí, abogada Arredondo, le escucho, por favor.
Sí, pero considero yo, bueno, muy en mi opinión, ¿verdad? Considero que de eso depende también mucho el actuar de los ciudadanos, de los seres humanos. Lo vemos ahora en la vida diaria, ¿no? Todos se han ido perdiendo esos valores, pues sí, todas esas conductas, los valores de nuestros padres que han hecho que ahora la gente pues no actúe de otra manera, ¿no? Ante la sociedad. Eso pues digamos, enfocándolo en la actualidad, como se está viviendo ya, ¿no? Ahora. Ok, ese es un tema muy importante. Si usted vincula la aplicación de estas normas en un aspecto social, tendríamos que hablar de las normas sociales ya en particular. Las normas morales se quedan más en un aspecto interno, como usted dice, a nuestra educación, a cómo fuimos realmente, los valores que nos infundieron en nuestro hogar, los valores que nos involucraron en el grupo al cual nosotros pertenecemos. Por eso sigue siendo un poco un tema muy subjetivo. Cuando usted lo materializa ya en un aspecto social, a un aspecto que tiene que ver con el conglomerado humano social, tendríamos que hablar de las normas sociales y tiene una característica un poco distinta. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, a mí me educaron para respetar a mis mayores. Si yo de alguna manera, incluso hasta con el pensamiento, pues llego a faltarle a ello, estoy incumpliendo con una norma moral. Fíjese, me llama mucho la atención que nos comenta José Luis Reyes. Nos dice que tienen que ver con un tema de encaminar a la persona hacia un bien. Me acuerdo de un libro de Fernando Sabater que se llama Ética para Amador. Y hay un capítulo en particular que se llama ¿De qué va la ética? Me acuerdo mucho de un parangón, de un caso en particular. Nos decía, nos ponía el caso de Héctor de Troya contra Aquiles y nos ponía el caso de las hormigas. Y hablaba sobre la ética, muy importante. Vean esta cuestión. Planteaba, ¿cuál es la diferencia que existe entre la actitud que toma Héctor para combatir a Aquiles, sabiendo que Aquiles es superior a él, que es un semidios y que podría perder la vida, para salvar a Helena, a las hormigas, que por ejemplo muchas hormigas cuando tienen que que tienen que transitar un río, sobre todo las hormigas africanas, millones de ellas se sacrifican haciendo un puente para que otras puedan transitar. ¿Por qué una conducta es considerada heroica y por qué la otra no? Y nos dice Fernando Sabater, la diferencia es de que el ser humano tenía esa conciencia y tomó una decisión, y la hormiga no. La hormiga actuó por instinto. La hormiga está condicionada para ello. Esa es su forma de actuar. Y el hombre puede tomar estas decisiones, como bien nos dice José Luis Reyes, hacia el bien o hacia el mal. Es una decisión que depende de cada uno de nosotros. Son decisiones que tomamos de forma autónoma. Como nos dice también Elizabeth Flores, depende de nuestra cultura, depende de nuestra idiosincrasia. Valores que tenemos cada uno de nosotros. Lo que la religión llama el libre albedrío. Muy bien. Vean, otro comentario que nos comenta Teodora. Dice, ejemplo, si una persona le roba dinero a un familiar y ese familiar nunca se dio cuenta que lo tomó y esa misma persona anda como sin nada, pues de alguna manera, pues lo que puede tener un remordimiento de conciencia, pero aquí yo creo que materializó su conducta. Aquí en este caso realmente cometió hasta un delito. Si así lo vemos a grosso modo, cometió un delito, aunque la otra persona no se haya dado cuenta. Pero claro que es un aspecto de que le faltó a la educación, a la cultura, a la tradición que le dieron sus padres. ¿Se entiende, compañeros? Al final de cuentas materializó la conducta. Si hubiera pensado, híjole, le voy a tomar dinero a mi mamá porque me quiero comprar unas cosas y no lo llevó, entonces era como un tema de moral, un aspecto interno, un aspecto de conciencia, de tomar decisiones, ¿verdad? Muy bien. Veo que levantaron la mano algunos compañeritos. Déjenlo reviso. Muy bien. Ok, ahí voy. Permítame un momento.
Muy bien. Vianey, te escuchamos, por favor. Sí, bueno, quería comentar que tal como lo dijeron algunos compañeros y como usted ya bien lo mencionó, pues una de las características de las normas morales, lo podemos decir así, pues es la subjetividad, porque lo que bien puede estar bien para mí, pues para otra persona no. Así seamos del mismo lugar o no sé, o vivamos en la misma casa, puede ser que algo esté bien para mí y para otra persona no. Y otra cosa que también me gustaría mencionar, pues precisamente con el ejemplo de las hormiguitas con Héctor, es que pues la diferencia que hay pues es el raciocinio, la capacidad para tomar nuestras propias decisiones y para decidir en cuanto a mi persona si está bien algo o si no está bien. Muy bien, es el tema racional que tiene el ser humano, ¿verdad? Es el tema de conciencia que tomamos nosotros, estas decisiones. A lo mejor Héctor podría haber dicho, ¿sabes qué? Pues ni loco me voy a combatir contra Aquiles. Pues hay que se quede Helena, yo me voy para salvaguardar mi vida, ¿no? Y se acabó. Pero bueno, Exacto. tomó una... Él al final de cuentas lo razonó y pues viéndolo desde su perspectiva, para él lo mejor fue ayudar a su hermano para que Helena se quedara con ellos, a pesar de que eso generara a lo mejor muchos más problemas. Entonces, desde su raciocinio, desde su perspectiva y desde la subjetividad de lo moral, él lo consideró así. Muy bien, exactamente. Es una decisión, ¿verdad? Al final de cuentas, la ética nos va a ayudar a tomar esas decisiones. Concluye Fernando Sabater, la ética es el arte del buen vivir, porque tomar buenas decisiones nos implica una mejor vida. Y bueno, esas decisiones las vamos a tener con conciencia, con valores, ¿verdad? Y creo que es algo que la abogada Redondo también nos comentó. Vamos a hablar con... Ay, levantaron también la manita, ya la bajaron. Iba a preguntar, creo que Octavio. Octavio, también levantaste la mano, ¿verdad? Sí, sí, el comentario iba en relación a lo que, pues bueno, tiene que ver con las normas, ¿no? Que todas tienen que ver con, pues, la cultura, con la región, con el país, porque como comentabas, lo que para mí es bueno, para ti probablemente no. Hablemos, por ejemplo, de los musulmanes, ¿no? Todas estas culturas que, pues bueno, tienen muy arraigado todavía la figura del machismo, ¿no? Y pues bueno, al final del día todo esto es interesante profundizar hasta el punto en el que no nos confundamos, porque pues, una norma moral de pronto ya nos traslada a una social, ¿no? Por ejemplo, es como el hombre que le pega a la esposa. Los hijos van a ver la agresión, van a crecer con esa agresión y para ellos va a ser normal de pronto en alguna discusión familiar golpear a la esposa o a los hijos. Al final ya esa norma moral que nace desde la casa, desde la educación, de pronto nos va a trasladar a la social, que ya, pues bueno, ya tenemos legislado todo lo que es la protección al menor, temas de género, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que sí va a ser un gran tema, las normas, muy simple a la vista, pero sí tiene que ver con, bueno, como comentaba, ¿no? Educación, cultura, nivel socioeconómico, muchas cosas, que nos van a llevar de la mano a lo que es la razón y la naturaleza de las leyes y del derecho en sí, ¿no? Ese era mi comentario. Muy bien, muchas gracias, Octavio. E inclusive, abogado, usted hizo un comentario muy importante. A veces las normas tienen una relación, una concatenación entre sí. Muchas veces la norma moral, pues de alguna manera va a migrar a una norma social. ¿Y por qué no decirlo? Al final de cuentas puede migrar a una norma jurídica. Hay una correlación entre todas estas disposiciones. Por ejemplo, si habláramos de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, tendríamos que decir que muchas de las disposiciones que se encuentran en esos mandamientos de Dios al pueblo judío, pues se encuentran muchas disposiciones que pueden configurar la comisión de un delito. No hurtarás, pues ahí lo tenemos en el robo. Ahí tenemos, por ejemplo, no matarás, pues también lo tenemos en el homicidio. Al final de cuentas hay una correlación entre esas normas. A veces no configuran solas. Por ejemplo, si a mí me educaron para respetar a mis mayores, y resulta que estoy en el transporte público y una persona de la tercera edad se sube al transporte, así no sea un asiento exclusivo. A lo mejor un aspecto moral yo le debería ceder el asiento. En un aspecto de convencionalismo social,
pues lo correcto sería pues darles el lugar a estas personas, pues porque lo requieren por sus necesidades, por su cuestión también de la fuerza que a lo mejor ya no tienen para aguantar todo un trayecto parados. Y máxime, si habláramos que es un lugar que se encuentra reservado para personas de la tercera edad, ¿verdad? Muy bien. Nos dice Juan Carlos Moreno, al vender un auto con alguna falla, yo creo que esta no sería una falta, una norma moral. Inclusive yo creo que sería una norma jurídica como tal, ¿eh? Si yo le vendo un auto a Ángel y yo sé que está mal, pues realmente estoy cometiendo una falta. Inclusive Ángel al final me puede demandar por vicios ocultos. Yo le oculté esta descompostura del vehículo. Y Trinidad Aguilar nos menciona que el libre albedrío tenemos los seres humanos para decidir entre el bien y el mal. Muy bien. Abogada Arredondo, y ahorita continuamos con Ana, por favor. Abogada Arredondo, te escuchamos. Sí, si me lo permite. Básicamente ese comentario en lo que yo les mencionaba con respecto a lo de las normas morales, como bien usted lo hizo énfasis en lo que nos dice Fernando Savater, que es la ética del arte del buen vivir. Y básicamente ese es mi comentario enfocado, ¿no? A cuestión de los principios, los valores que tenemos como seres humanos, como sociedad, porque de ello va a derivar muchas de las cosas, de las conductas en las cuales llegamos a incurrir todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Como mencionaba el compañero Octavio, como mencionaban las demás compañeras con algunos ejemplos, se incurren en faltas como los patrones de conducta que se van siguiendo con generaciones desde nuestros valores, desde nuestra adolescencia, ¿no? Continuamos con esos valores con nuestros hijos, con nuestros padres, ¿no? Al golpearlos, al maltratarlos, con los esposos o hasta las esposos o esposas, ¿no? Y así sucesivamente. Por eso es muy, muy enfocado, aunque es bien cierto que todo lo vamos a sustentar jurídicamente, pero sí son, creo, todas las bases de las conductas que tenemos al ser humano, ¿no? Que al final se incurren en una cuestión jurídica por no cumplir con esas normas, con esas leyes, y ahí es donde nosotros como abogados vamos a entrar, ¿no? Inclusive me atreví a tomar un comentario, ¿eh? Me atreví a decir que más importante que las normas jurídicas llegan a ser las normas morales y las normas jurídicas sociales, ¿eh? Son las primigenias, son las bases, las que tienen que ver con nuestra familia, que tienen que ver con estos valores. Y también lo comentó usted, abogada Redondo, el tema de que esto esté fallando, pues necesariamente se traslada al incumplimiento de la ley, se traslada a una sociedad corrompida, se traslada a una sociedad que no sigue reglas, que no sigue disposiciones mínimas de un buen comportamiento, de una coerción social. Lamentablemente eso lo vemos a diario y nos damos cuenta que son personas que buscan cómo evadir la justicia, cómo vulnerar la norma y no tener consecuencia alguna, ¿verdad? Muy bien. Ana, sí, muy bien. Ana Elizabeth, también levantaste la mano, te escucho, por favor. Sí, mire, por ejemplo, yo lo miraba así, ¿no? Que tomando lo del arte que es el arte del buen vivir, Sí. que usted bien citaba, por ejemplo, dice, para mí son subjetivas porque todo depende de tu conciencia, ¿no? Todo depende de ti, son subjetivas porque todo depende de lo que tú crees, pero finalmente son las fuentes porque de ahí emana la consecuencia jurídica. O sea, yo lo vi de que de las normas morales posteriormente viene la consecuencia jurídica, porque no nada más, bueno, podría ser que la primera consecuencia pues sí sería el remordimiento, pero ya cuando se llega a la acción pues ya viene la consecuencia jurídica. Muy bien, excelente. O sea, al final de cuentas, si lo materializamos, pues puede haber una consecuencia, ¿verdad? A lo mejor pienso dentro me educaron para que sea un hombre pudoroso, ¿no? Sea un hombre respetuoso de mi integridad corporal. Y resulta que estoy un poquito mal o te pienso a lo mejor que si salgo desnudo a la calle, pues estoy infringiendo una norma moral en un principio, pero al estarlo materializando, pues ya estoy incumpliendo también con una falta cívica, ¿verdad? Una cuestión que ya me va a conllevar una sanción por parte del Estado. Muy bien, abogados, excelente, muy bien. Comentando también este aspecto,
Pues también Itzel nos comenta de que el aspecto de la educación, como anteriormente menciona ella, que era inmoral o inclusive considerado, pues hasta, discúlpame la palabra, pero así lo establecía el Código Civil, un hijo bastardo, un hijo concebido fuera de matrimonio, y que la manera de regularizar su situación era contraer matrimonio a sus padres. Así se contemplaba, ¿eh? Y los hijos nacidos fuera de matrimonio tenían una participación distinta a un hijo dentro de matrimonio. Afortunadamente las leyes han venido evolucionando y han venido cambiando un poquito estos aspectos que hemos señalado con antelación. Muy bien, compañeros. Ok. Pasando a un punto importante, aquí vemos las normas morales. Esta faceta que nos ayuda a tomar decisiones entre el bien y el mal, basada en nuestra cultura, en nuestra tradición, en nuestra idiosincrasia, en los valores con los cuales nosotros somos educados, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a las normas religiosas, derivadas de los dogmas que nosotros recibimos, de acuerdo a la práctica de una determinada creencia divina. Depende la concepción que tengamos de Dios. El cristiano tiene una concepción distinta de Dios al musulmán. El musulmán tiene una concepción distinta de Dios al budista. Dentro del propio cristianismo vemos a Dios en una distinta perspectiva. Algunos ven a Dios como una trinidad, como en el caso de los católicos. El tema de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Si le preguntáramos a otra concepción cristiana, dirían que son tres entes completamente separados. Y algunos le dan una supremacía a alguno de ellos. Si lo vemos desde la perspectiva de los mormones, pues hablaríamos de la base fundada en la Biblia y en el libro del Mormón. Si lo vemos en los testigos de Jehová, pues hay una concepción distinta. ¿A qué me refiero con esto? Y es un tema un poquito complejo, y es un tema que puede prestar cierto debate, cierta situación en particular. La concepción en esa relación que tenemos con Dios, pues nos conlleva a este tipo de normas. Decimos que son unilaterales porque es la relación que yo tengo con Dios. Así estemos en un lugar donde estemos 1000 personas orando, la comunicación con Dios es personal. Cada uno se comunica con Dios. Entre comillas, empezamos con que es interna, porque basta que hasta con el pensamiento yo puedo cometer un pecado, puedo cometer una falta a la ley de Dios, a su voluntad. Podríamos decir que nuestra cultura, que nuestra familia jurídica sería incoercible. Si Octavio no va a misa, si Celeste no da su diezmo, si Trinidad no cumple con un mandato de su religión, entre comillas, no hay consecuencia. Lo que puede ocurrir que el grupo religioso al cual pertenezcamos, pues nos va a recluir, ¿verdad? Nos va a decir, pues tú no estás cumpliendo con tus funciones, pero no habrá otra consecuencia. Y creo que lo mencionó Octavio en el tema. Depende la cultura también, porque si nos vamos a un país musulmán, no cumplir con normas religiosas implica castigos, que inclusive muchos de ellos lleva hasta la muerte. La religión está sumamente mezclada con la aplicación del derecho. No cumples con el Corán, le estás fallando al Estado, le estás fallando a Dios, le estás fallando a tus instituciones, y por ello te tenemos que sancionar. Depende de la cultura. Si nos remitiéramos nosotros en el tiempo que éramos colonias de España, yo les diría una cosa: se sancionaban faltas al credo cristiano, al credo religioso, y existía un tribunal que tenía su sede en la Ciudad de México, en lo que hoy es el Museo Nacional de Medicina, la Santa Inquisición, que iniciaba procesos de fe y establecía penas y castigos para aquellas personas que no cumplieran con estos procesos. Muchos de ellos inclusive llegaban hasta la muerte, hasta el tema de ser quemados en una hoguera en una plaza pública. Así funcionaban estos tribunales de la Santa Inquisición. Poner castigos
en el caso de faltas religiosas. Y son heterónomas porque depende lo que cada uno de nosotros concibamos, porque nos encontramos subordinados. ¿A qué va? Si soy cristiano, mi conducta se subordina a lo que establece la Biblia. Si soy musulmán, mi conducta se subordina a lo que establece el Corán. Si soy judío, mi conducta se subordina a la primera parte de la Biblia, al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, lo que se conoce como la Torah. Depende la concepción religiosa que cada uno de nosotros tengamos, porque la heteronomía implica la subordinación de esa conducta. Muy bien. Vianey, habías levantado la mano, te escucho, Vianey. Bueno, entonces, en el caso, por ejemplo, de algunas religiones, podría llegar a tener la característica de la coercibilidad, o bueno, en el pasado, por ejemplo, con la Santa Inquisición. A las personas a lo mejor que no cumplían con ciertos mandamientos, pues bueno, se les aplicaba a lo mejor algún tipo de castigo. En este tipo de normas, entonces podría existir también que en algunas partes fuera coercible y en otras no. Pues mira, se supone que las normas religiosas implican una incoercibilidad. Si el Estado, el tipo de tradición jurídica que lleve, implica que las normas deben de obedecerse, entonces son coercibles completamente las normas religiosas. O sea, no hay como medias tintas de que algunas veces son incoercibles y otras veces son coercibles. Si el sistema lo permite, entonces tendrían que establecerse el cumplimiento obligatorio de las normas religiosas. ¿A qué voy? Hay una materia en particular que, si quieren tomar nota y ustedes pueden estudiarlo en particular, se llama Sistemas Jurídicos Contemporáneos. Esta materia nos explica el origen de los sistemas jurídicos al cual pertenecen algunas familias jurídicas. Por ejemplo, México, como la mayor parte de estados latinoamericanos, España, Portugal, Italia, Francia, etcétera, siguen una tradición jurídica que se llama romano-germánica. Su origen es el derecho romano, su origen es el derecho germánico. Está perfectamente estructurada jerárquicamente. Esa es la tradición. Hay otra familia que se llama de tradición jurídica religiosa. Ahí tenemos a los países musulmanes, donde religión y derecho se encuentran así, entremezclados, totalmente unidos. Entonces, prácticamente, si tú incumples con una norma religiosa, a la par estás incumpliendo con una norma jurídica y debe ser castigada. Si hablamos de las sanciones que nos impone internamente el grupo, pues bueno, es una cuestión que tiene que ver con el grupo social, el grupo religioso al cual pertenecemos. Pero actualmente podría decirle que no existe, por lo menos en nuestra tradición jurídica, una consecuencia por no cumplir con normas religiosas. En nuestra tradición. En otras tradiciones, pues sí, hay consecuencias, como lo hemos platicado, ¿no? ¿Sí, abogada? Sí, está muy bien. Bueno, solamente era eso. Pero sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Recuerdan hace algunos años que hubo un atentado en Francia porque hubo una publicación del poeta, del profeta Mahoma como caricaturizado, y que inclusive hubo un atentado terrorista allá en Francia por esta cuestión de caricaturizar a Mahoma, que supone que Mahoma no tiene que ser representado en ninguna imagen y demás? Pues tiene que ver con la concepción que ellos tienen, ¿no? A lo mejor para nosotros se nos haría tan fácil conceptualizar o caricaturizar a Dios, pero ellos no, tienen otra tradición, y se incumplió con esa cuestión, con ese mandato. Por eso hay que ser muy cuidadosos de las normas religiosas. Podemos realmente causar una afectación a una persona, pues no tener el tacto para hablar de la religión, ¿verdad? Por eso hablar de política, hablar de religión o hablar de fútbol, compañeros, hay que tener cuidado, porque a veces hay personas que lo toman muy mal y que puede ser
pues un tema de conversación muy ríspido, ¿verdad? Muy bien, compañeros. Excelente, muy bien. Vamos a pasar a las normas. Bueno, aquí vemos las normas de naturaleza religiosa, subordinadas a un libro divino, un libro sagrado, la Biblia. Muy bien. Normas sociales, reglas de comportamiento que nos impone el grupo social al cual pertenecemos, si queremos ser aceptados. Porque si no seguimos estas reglas que nos impone este grupo social, ¿saben cuál va a ser la consecuencia? El repudio, el rechazo, la no aceptación. Es unilateral porque es la relación de mi persona con el grupo social. Había, por ejemplo, en tiempos del Porfiriato, un manual que se llamaba Manual de Carreño, que se supone que explicaba las reglas o convencionalismos sociales que una persona educada debería de seguir. Reglas de etiqueta, reglas de buen comportamiento, etcétera, para convivir dentro de sociedad. Se supone que para ser una persona, pues bien, una persona educada, una persona cortés, pues son reglas mínimas que deberíamos de seguir para ser aceptados. Ese convencionalismo social nos los impone el grupo social al cual pertenecemos. Son reglas que siempre se van a exteriorizar. Esto es una diferencia muy marcada con las normas morales. Las normas sociales siempre se exteriorizan. Son normas que son incoercibles. Si hablamos desde su aspecto de normas sociales, porque si una norma social se castiga, entonces ya no sería una norma social, sería una norma jurídica. Y son heterónomas porque la conducta del hombre se subordina al grupo social, a los convencionalismos sociales. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Vean esta regla. Esta imagen va a representar todo. Una persona joven que tenemos ahí y una señora de la tercera edad, pues que a lo mejor necesita el asiento y este fulanito, pues no le quiere dar el asiento, ¿verdad? Se hace hasta el dormido para no cederle el lugar. Estamos infringiendo una norma social. ¿Se entiende, compañeros? El Metrobús de la Ciudad de México tiene un lugar reservado para mujeres y otro para hombres. Al principio existía un convencionalismo social cuando se invitaba de forma voluntaria que los hombres no se sentaran ahí, que era un lugar reservado exclusivamente para mujeres. Como había un incumplimiento masivo por parte de los hombres al momento de sentarse en estos lugares, hubo un reglamento del Metrobús que señaló que se podían establecer sanciones para aquellas personas que no respetaran esta división en el transporte. Si establecemos que hay un reglamento y hay un castigo, esta norma social evolucionó a una norma jurídica. ¿Se entiende, abogados? Octavio, levantaste la mano, te escucho, por favor. Sí, precisamente era lo que quería plantear, pero bueno, con tu comentario lo dejaste muy claro. Porque, por ejemplo, los clubes sociales, ¿no? Todos aquellos que se fundan pues con un fin probablemente de diversión o esparcimiento o un gusto definido por el grupo, pero cuando se reglamentan las condiciones de permanencia o baja o las sanciones, pues bueno, ya que se tiene un reglamento, pues ya pellizca un poquito la norma jurídica, ¿no? Porque ya existe una sanción, ya existe algo escrito. Entonces, era básicamente mi duda o mi planteamiento, cómo interpretar, y es esta evolución de la que comentabas. O sea, ya no hablamos solo de lo social, puesto que al existir una legislación, por llamarlo, no sé si estoy definiendo la palabra de manera correcta, o ya existe un reglamento, una norma, pues ya pasamos o evolucionamos de la social a la jurídica, pero no sé también si adquiere ese peso como jurídica, no sé, salvo que le vemos un reglamento de un club social ante un notario público, no sé, o sea, como que me causó conflicto esa parte, ¿no?
Ok, yo le diría que sí sería jurídica en un aspecto importante, el acuerdo de voluntades. Por ejemplo, INDEPAC no es una institución gubernamental ni nada por el estilo, pero tiene un reglamento para académico, para sus maestros, para sus alumnos. O sea, ¿qué implica esto? Que es un acuerdo de voluntades que nosotros celebramos. Octavio como alumno, yo Héctor Martínez como docente, y si yo no cumplo con los lineamientos o disposiciones que me da el instituto, pues la consecuencia va a ser pues el castigo, la sanción. Ya no me van a contratar, ya no van a darme una clase. Octavio, si incumple con este reglamento, a lo mejor ahorita lo expulsan del grupo, ahorita ya no va a continuar con su clase, no va a tener calificación, porque incumplió con el reglamento. A final de cuentas es un acuerdo de voluntades, se eleva a la categoría de convenio de contrato, Octavio. Por eso sí sería una disposición de tipo jurídica. Ok, me queda claro, gracias. Muy bien. Abogada Redondo, la escucho, por favor. Sí, también como que enfatizando un poco en lo, cuando ya se vuelve una norma jurídica, bueno, es cuando ya se tipifica algunas acciones, ¿no? Ya es cuando se vuelve una norma jurídica, digamos ya a nivel mm, sociedad, ¿no? Ya es cuando se tipifica algo, ya es una norma jurídica, ¿no? Así lo entiendo. Sí, efectivamente. O sea, al final de cuentas, si usted lo regula, si usted establece un acuerdo entre las partes que están interviniendo, pues evidentemente lo está considerando como una norma jurídica, porque ya hay una consecuencia. El incumplimiento de las obligaciones ya genera una obligación. ¿Sí, abogada? Muy bien. Sí, porque ya está tipificado, digamos, en base a las leyes que ya existen, ¿no? A los artículos, no sé. Muy bien, excelente. Fíjense que José Luis Reyes nos comenta que no cumplir con las normas religiosas implica una consecuencia de no tener la gracia de Dios, de no llegar a su presencia, porque se supone, de acuerdo a los que sean cristianos, que todos los que no cumplan con sus disposiciones, al final de cuentas tenemos que rendirle cuentas a Dios, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, las normas religiosas son como, no tanto son las normas como morales, porque las normas religiosas sí son impuestas por un grupo religioso al cual pertenecemos. Y sería llevar una convivencia social, sí, efectivamente, ese es el punto principal. Y bueno, abogados, de todo esto, aterrizamos en esto, en las normas jurídicas. Las normas jurídicas van a tener siempre esta característica, abogados. Tomen nota de ello, porque es muy importante. Ya mencionamos que son conjunto de normas que regula la conducta externa del hombre en sociedad y que está provista de coacción ante su incumplimiento, ¿verdad? Pues bien, una norma de derecho siempre va a ser por lo menos una relación bilateral. No puedo celebrar un contrato conmigo mismo, ¿verdad? Pues no, es absurdo. No puedo generar una obligación conmigo mismo. No, la relación de derecho siempre va a implicar una relación bilateral. Por ejemplo, tenemos varios casos. Materia civil. Tenemos una relación entre un acreedor y una persona que va a ser el deudor. Materia procesal. Aquí le pongo procesal. Tenemos una persona que va a ser el actor y otra persona que va a ser el demandado. Materia de procedimiento penal. Una persona va a ser el imputado, otra persona va a ser la víctima u ofendido, etcétera, etcétera. Siempre se va a presentar una relación bilateral. ¿Se entiende, abogados? Les pongo un ejemplo. A ver, ahí les va. ¿Recuerdan la obra de Robinson Crusoe? ¿Recuerdan que Robinson Crusoe quedó abandonado a través de un naufragio en una isla desierta?
Aquí se encontraba completamente aislado Robinson Crusoe. En este aislamiento, Robinson Crusoe no necesitaba de la norma. Nada más estaba él en la isla. Vivía en completa libertad. Cuando Robinson Crusoe rescató a una persona que iba a ser sacrificada por un grupo de caníbales, Robinson Crusoe nombró a esta persona Viernes. Y en esa relación entre Robinson Crusoe y Viernes, si así lo quieren ver, compañeros, se da una relación de derecho. Una relación en la cual subsisten derechos y obligaciones que son recíprocos para las partes que están interviniendo. Ahí sí ya lo requiere. En un hogar hay cierta relación normativa, derechos y obligaciones que deben de cumplir, de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, entre los cónyuges, entre mis parientes colaterales. En una empresa hay relaciones de derecho que hay que cumplir entre patrón y trabajador. ¿Se entiende, compañeros? Siempre se va a dar una relación bilateral. Por eso esta es la característica del derecho. Para empezar, las normas jurídicas. Ya lo mencionamos, las normas jurídicas solamente castigan conductas externas, conductas que se materializan, conductas que producen una consecuencia, nada más. Muy bien, son coercibles, porque si no cumplimos con ellas, se encuentran provistas de un castigo, de una sanción, de una consecuencia. Y son heterónomas porque la conducta del hombre se va a subordinar a lo que establece la ley. Le guste o no le guste, el hombre se subordina al mandato de la ley. ¿Bien, compañeros? Ok. Estas son las normas jurídicas. De todo esto que estamos comentando, compañeros, es importante que ustedes conozcan las distintas acepciones de la palabra derecho. Porque el derecho tiene un conocimiento, tiene una regulación muy particular. Y es importante que la distingan como buenos juristas. Ahí va. Derecho objetivo y derecho subjetivo. Empezamos con estos dos elementos. Si yo hablo del derecho objetivo, vean lo que mencionamos. Conjunto de leyes, reglamentos, tratados y demás disposiciones de carácter permanente y obligatorio creados por el Estado. ¿Qué significa esto? Vean el siguiente ejemplo, por favor. Aquí está nuestro derecho objetivo. ¿Cómo podemos ver nuestro derecho objetivo? Ahí les va. Derecho objetivo. Es un derecho que por principio de cuentas señalaríamos que es escrito. Escrito en una norma fundamental. Muy bien. Es un derecho elaborado por una autoridad competente, por una autoridad que tiene facultad de crear la norma. Muy bien. Es un derecho que se crea siguiendo el proceso establecido. Es un derecho que es tangible. Lo percibimos con nuestros sentidos. Materialmente lo tenemos en nuestras manos. ¿Se entiende, compañeros? Ese derecho descriptivo, así como está, es el derecho objetivo. Muy bonito. Me sirve para estudiar. Ahí lo tengo en mi biblioteca. Luce muy bonito.
pero ahí está. Es un derecho objetivo porque es escrito. Es un derecho objetivo porque emana de una autoridad competente. Es un derecho objetivo porque sigue un procedimiento previamente establecido para su creación. Es un derecho objetivo porque es tangible, porque lo percibo con mis sentidos, porque ahí lo tengo. Ahí está, material. ¿Se entiende, abogados? Primera concepción. Segundo elemento, por favor. Mucha atención, por favor. Subjetivo. Y por subjetivo decimos lo siguiente. Aquí va. Este derecho me da la facultad de ejercitar determinada conducta que establece la norma, que me permite la norma, que la norma regula. Déjeme explico con esto. Mucha atención. El derecho que se materializa. Ahí está. Lo hago valer. Lo aplico. ¿Qué significa esto? Si el derecho objetivo en su artículo 14 y 16 constitucional me establece las reglas del debido proceso, y que si la autoridad va a causarme un acto de molestia en mi domicilio, tiene que fundar y motivar. Si la autoridad llegase a mi domicilio sin cumplir estas formalidades del debido proceso, ¿qué debo de hacer? ¿Quedarme callado y decir, ya me violaste mis derechos, se acabó? No, para eso nosotros acudimos al derecho subjetivo. ¿Por qué? Porque a través del derecho subjetivo yo voy a hacer valer al derecho objetivo y le voy a decir a la autoridad, a ver, autoridad, el artículo 14 y 16 de la Constitución me dice que tú debiste respetar reglas del debido proceso. Al no hacerlo, autoridad, me estás causando un acto de molestia, me estás violando mis derechos. A través del derecho subjetivo, yo voy a dejar sin efectos la aplicación de esta norma. La voy a hacer que se deje sin efectos porque la autoridad no fundó ni motivó. Para ser más claro, el derecho objetivo, imaginen qué es esto. Esta es mi receta. Ese es el derecho objetivo. Ahí está, muy bonito, muy tangible, con las instrucciones y demás. Ahí está nada más. El derecho subjetivo ya es empezar a hacer lo que dice la receta. Aplicar la ley, como ustedes bien lo mencionan en sus chats, en sus comentarios. Muy bien, compañeros. ¿Vamos bien? Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar con esta idea. Pasamos al siguiente punto. Derecho sustantivo. A ver, ¿qué es el derecho sustantivo? Aquí va. Es un conjunto de normas de diverso linaje que establece los derechos y las obligaciones de las personas. A ver, significa esto lo siguiente. El derecho sustantivo en un matrimonio, dentro del matrimonio, va a establecer los derechos y las obligaciones de los cónyuges. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? El derecho sustantivo dentro del tema del contrato va a establecer los derechos y las obligaciones
que tienen las partes que celebran dicho contrato. ¿Va quedando claro, compañeros? Muy bien. Entonces ahí está. La parte descriptiva. Nuestros derechos y obligaciones se encuentran en el derecho sustantivo. Vámonos al siguiente punto. Aquí va. Resulta, abogados, que se incumplió con los derechos y obligaciones derivados del derecho sustantivo. ¿Cómo lo voy a hacer valer? ¿A lo chino? No. Hay un conjunto de reglas y principios procedimentales que debo seguir. Artículo 17 de la Constitución. Vamos a leerlo, si lo tienen por ahí, por favor. En lo que lo consiguen, voy a poner mi pila de mi cámara. Artículo 17 de la Constitución, por favor. ¿Ya lo tienen, compañeros? A ver, ahí voy, ¿eh? Si no lo tienen ahorita, aquí lo tengo también yo, ¿eh? Párrafo primero. Dice lo siguiente. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Segundo párrafo. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. ¿Se entiende, abogados? Muy bien. ¿Qué nos implica? Que nosotros no podemos hacer justicia por nuestra propia mano. Que si existe incumplimiento de la obligación, nosotros tenemos que acudir a los tribunales. ¿Se entiende, compañeros? Ahí va. Muy bien. Vean el siguiente ejemplo. Nada más una preguntita. Sí, abogada, la escucho. Es que me queda, de repente, esto de las costas, ¿a qué se refiere esa palabra? Perdón, pero prefiero no quedarme con la duda. Gastos y costas judiciales. Lo que implica que no le va a costar nada a usted acudir a los tribunales. Entre comillas, no le cuesta nada, ¿eh? Entre comillas. Porque, bueno, sabemos que ir a tribunales pues implica ciertos gastos, ¿verdad? Pero se supone que no le debería costar absolutamente nada a usted, abogada. Ah, ok, muy bien, muchas gracias. Es que ya con una palabra que se me quede en duda, prefiero, ¿eh? Sí, no, está mejor, ¿eh? Incluso yo se lo recomiendo. Siga haciendo eso, compañerita. Muy bien. Perfecto. Ahí va. Aquí va. Estas dos personas celebran un contrato. Aquí tenemos un contrato de compraventa. Este es el comprador, este es el vendedor. El vendedor no le entrega el producto al comprador a pesar de que éste ya pagó el precio. Ahora, el comprador va a presentar una acción a través de un escrito llamado demanda y lo va a presentar ante el órgano jurisdiccional para que el órgano jurisdiccional siga un proceso que establece la ley, y en ese proceso, que va a seguir una serie de pasos, ustedes lo van a aprender poco a poco, para que el órgano jurisdiccional, en base a eso, emita
sentencia y resuelva este conflicto. ¿Se entendió? Los derechos y obligaciones se encontraban aquí, en el derecho sustantivo. Como hubo un incumplimiento en los derechos y obligaciones de las partes recurrieron al derecho adjetivo para hacerlo valer. El derecho adjetivo es esto: son las reglas procedimentales que se van a seguir para el cumplimiento. Lo que hacemos en los tribunales. ¿Queda claro, abogados? Muy bien. A ver, siempre que en una ley vean ustedes el tema de procedimientos procesal, hablamos de una norma adjetiva, siempre, ¿eh? Por ejemplo, si hablo del Código Civil como tal, hablo de una norma sustantiva. Si hablo del Código de Procedimientos Civiles, hablo de una norma adjetiva. Si hablo del Código Penal, hablo de una norma sustantiva. Si hablo del Código Nacional de Procedimientos Penales, hablo de una norma adjetiva. ¿Se entiende, abogados? Muy bien. Bien. Ya prácticamente para llegar al último punto, compañeros, encontramos nosotros otro tema importantísimo. Ahí va. Derecho vigente. No se me confundan con derecho positivo, ¿eh? Y les voy a decir por qué. El derecho vigente. Pongan atención a la palabra que voy a marcar, ¿eh? Dice, normas que en un tiempo y en un lugar se consideran de cumplimiento obligatorio. Se consideran. Que sean efectivas es otra cosa, ¿eh? Se consideran que deben de cumplirse. Nada lo garantiza, ¿eh? Porque el derecho positivo nos dice lo siguiente, que efectivamente, ¿se entiende? Escuchen esto. Necesariamente una norma de derecho positivo siempre será una norma de derecho vigente. Pero no una norma de derecho vigente no siempre será derecho positivo. ¿Me explico? Para que la norma de derecho vigente sea positivo, requiere esto. Requiere la eficacia. Requiere que sea efectivamente aplicada. Si es una norma que se promulgó, que ya está en la ley, pero no es efectiva, solo veríamos que es derecho vigente, más no derecho positivo. ¿Se entiende, compañeros? Se incumple, no hay consecuencia, no pasa nada. Es derecho vigente. Se considera que debería ser obligatorio, pero no lo es. No es efectivo. Muy bien, abogados. Muy bien. Ya mencionamos esto, compañeros. Derecho natural. Está fundado intrínsecamente en la naturaleza del hombre. ¿Sí? Esa es la base. Ese es el fundamento del derecho natural. El ser humano. También lo conocemos con un nombre. Vamos a ponerle derechos humanos. Muy bien, abogados. Muy bien. El último punto, que ya también lo mencionamos en la primera parte. El derecho público rige la relación entre instituciones públicas, entre sí, y las instituciones con los particulares. Octavio, te escucho, por favor. Sí, perdón. Mira, nada más para que me quede claro y quizá, no sé si ayude mi pregunta. Por ejemplo, el derecho vigente en el Estado de México, quizá en el Distrito Federal, existe pues las sanciones a aquellos poseedores de mascotas, hablando de los perros específicamente, que no levanten las heces fecales que los animalitos dejan en vía pública, pero pues al final del día no sucede, ¿no? O sea, está vigente, pero no sé si aquí mi percepción de estos conceptos es correcta. Sería positivo cuando la autoridad impusiera la amonestación o sanción económica al infractor, pero no sucede. Entonces,
No sé si en esta comprensión de estos conceptos me pudiera comentar si estoy bien o no, porque es vigente, porque está normado, porque está sancionado, existe coercibilidad hasta cierto punto, pero no se aplica, o sea, la autoridad no es tan eficiente y pasa de lado que si una mascota o el propietario, más bien dicho, pues no cumple con esta norma. No sé si ahí estoy en lo correcto, perdón. Perfectísimo, compañero. Es un excelente ejemplo. O sea, al final de cuentas, en ese caso tenemos una norma de derecho vigente, pero al no haber consecuencias, pero al no haber un castigo, pues no sería derecho positivo. Es un muy bonito derecho vigente, pero no es positivo, porque no tiene aplicación. También, por ejemplo, le puedo mencionar la ley de la separación de residuos de la Ciudad de México. Se supone que debemos separar los residuos en orgánicos, inorgánicos, reciclables, no reciclables y demás, ¿no? La realidad es que se supone que la ley establece sanciones en caso de incumplimiento. Pero ¿qué cree? Como usted lo dice, es derecho vigente, pero no es derecho positivo. Porque si alguien no separa sus residuos, pues no pasa nada. Muy bien, Octavio, sí está muy bien su ejemplo. ¿Quedó muy claro? Muchas gracias, sí. Sí les quedó claro a todos los compañeros. Muy bien, abogada Arredondo, la escucho, por favor. Sí, nada más si me lo permite, yo lo relaciono así como que el derecho vigente positivo, el derecho positivo tendría que ser como, para que sea positivo tendría que ser coercible, como que hubiera ya una sanción, en este caso lo que comenta, apoyando a lo que comenta el compañero, que efectivamente, y lo que nos menciona usted, está vigente porque sabemos que es una norma o que debe seguir. Sin embargo, no es positivo porque no hay una coerción, no hay una... Su micrófono se apagó, abogada. Que hay una multa, una multa, una sanción para que sea positivo, ¿no? Que sea coercible. ¿Okay? Exactamente. El positivo implica si lo incumples hay una consecuencia. Siempre, o sea, lo ideal sería que fuera vigente y positivo, ¿eh? Eso sería lo ideal. Que armáramos los dos puntos. Es vigente, pero y también se aplica, es efectivo. Pero bueno, no siempre se cumple con estos ideales, compañeros. Muy bien. Pues bueno, han hecho una excelente intervención, compañeros. Y en particular, estos son los puntos que nosotros analizamos en esta unidad. Analizamos los distintos tipos de lenguaje normativo, distinguiendo las normas morales como aquellas conductas o reglas que tienen que ver con nuestros valores, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, que nos ayuda a tomar decisiones entre el bien y el mal. Y estas decisiones, pues que entre más correctas sean, entre más reflexionadas sean, pues van a ayudarnos a tomar una mejor decisión. Y de ello nos apoyamos en la ética. Hablamos que las normas religiosas pues son normas impuestas por el grupo social al cual pertenecemos y que derivan en la relación que cada individuo tiene con Dios y la concepción que tenga sobre Dios, la relación Dios con el ser humano. Las normas sociales implican el grupo social al cual nosotros pertenecemos, si queremos ser aceptados, porque de no cumplirlas pues habría un rechazo, un repudio, ¿verdad?, por no cumplir con estos convencionalismos sociales. Y las normas jurídicas, pues ya mencionamos, que rigen la conducta externa del hombre y su incumplimiento está provista del elemento de la coacción, como nos menciona la abogada Arredondo. Hablamos de las diversas acepciones de la palabra derecho. El derecho objetivo ahí está. Derecho escrito, derecho que emana de una autoridad competente, derecho que es tangible. Aquí lo tenemos físicamente. Derecho subjetivo implica hacer cumplir el derecho objetivo, exigir el cumplimiento a la autoridad. Bien, compañeros, derecho sustantivo, conjunto de derechos y obligaciones que tienen las partes, derivadas de un acto de derecho, de un acto jurídico. Su incumplimiento me va a conllevar a que yo tenga que acudir a los tribunales para pedir el cumplimiento obligatorio. Entonces hablamos de derecho adjetivo. ¿Sí, abogados? Derecho vigente, como ya lo mencionaban ustedes, que se considera de cumplimiento obligatorio, se considera. Y el derecho positivo es efectivamente se aplica. Efectivamente hay una consecuencia, hay una sanción. ¿Bien, abogados? Muy bien. Pues prácticamente ustedes hicieron todos los comentarios pertinentes
hicieron toda la retroalimentación que requerimos para esta materia. Han hecho un muy buen trabajo, compañeros, y eso realmente se reconoce. Hemos venido avanzando en las actividades y les digo que con lo que están viendo ustedes pueden ir contestando su cuestionario que les han enviado para que cumplamos con el requisito en tiempo y en forma, que nos va a comentar Fede en qué consiste al finalizar la sesión, con los links y demás comentarios correspondientes. Muy bien. Entonces, compañeros, prácticamente son las 2 de la tarde con 10 minutos y comentando que tienen ustedes 1 hora para sus alimentos, pues vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a tomar un descanso de 1 hora, que prácticamente abarcaría de las 2:10 a las 3:10 minutos, siendo muy puntuales, por favor. Muy puntuales a las 3 de la tarde con 10 minutos.